Damos una bienvenida enorme y muy entusiasta al canal de Estudio con Podcasts. Hoy tenemos por delante una sesión de estudio realmente fundamental. Hola, estoy encantada de estar aquí para este análisis a fondo, de verdad. El placer es mío. Bueno, el objetivo de hoy es clarísimo. Vamos a empezar a analizar el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y que vamos a empezar por el título 1, Objeto y Ámbito. Menudo tema, ¿eh? Tiene muchísima miga. Ya te digo. La misión de este análisis a fondo es comprender los cimientos legales absolutos que rigen a todas las personas que trabajan para la administración pública en España. Queremos entender a quién se aplica esta ley, a quién no, y cuáles son esos valores inquebrantables que deben guiar el servicio público. Así que vamos a sumergirnos de lleno. Totalmente. Lo que tenemos entre manos no es un texto legal cualquiera, es verdaderamente la columna vertebral de toda la función pública. Para quienes nos escuchan y están asimilando estos conceptos, ya sea para una oposición o por puro interés profesional, es vital entender que esta normativa diseña el cómo y el porqué del trabajo en la administración. No se trata solo de memorizar, claro. Exacto. No es memorizar por memorizar, sino comprender la lógica que hay detrás de cada norma. Y para lograr esa comprensión profunda, la regla de oro de esta sesión de estudio es que vamos a leer textualmente y detalladamente del artículo 1 al 7, punto por punto y letra por letra, y en orden cronológico. Me parece el enfoque perfecto. Primero el rigor del texto y luego la explicación. Pues vamos a ir al grano. Empezamos directamente con el artículo 1, objeto. Voy a leer el punto 1. Dice textualmente: 1. El presente estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación. Vale, paramos ahí un segundo, porque la palabra bases y la expresión régimen estatutario tienen muchísima carga legal. Aquí se establece la premisa mayor de todo el sistema. Sería como la ley madre, ¿no? Eso es. Este estatuto actúa como ese marco general y básico. Establece los cimientos inamovibles sobre los que luego se construirá todo el edificio normativo del Estado y de las comunidades autónomas. No entra en el detalle minucioso de si un administrativo sella un papel u otro, sino que pone las reglas del juego fundamentales. Y ese régimen estatutario vincula al funcionario con el derecho administrativo. Todas las reglas respecto a la empresa privada. Es una distinción fundamental, pero la ley no se olvida del resto de trabajadores. Leo textualmente el punto 2. 2. Asimismo, tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Lo fascinante aquí es que la ley reconoce desde el minuto 1 la realidad de las administraciones modernas. No solo se aplica a los funcionarios de carrera, que son quienes han sacado su plaza mediante una oposición. También entra a determinar las normas para el personal laboral. Exactamente. Este personal laboral es aquel que sí tiene un contrato de trabajo formal con la administración, regido principalmente por el derecho laboral común, pero por el simple hecho de trabajar para lo público y cobrar de los presupuestos generales, también debe someterse a ciertas normas de este estatuto. Es un paraguas muy amplio. Entendido este alcance general, vamos al punto 3. Es extenso, pero absolutamente crucial. Lo leeré textualmente y letra por letra porque aquí residen los principios rectores. Dice así: 3. Este estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de actuación. A. Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales. Fíjate que esa letra A es el faro absoluto que guía todo lo demás. Define la vocación intrínseca del servicio público. En lo público no se trabaja para generar beneficios económicos para unos accionistas, sino para servir al interés general de toda la ciudadanía. Es la razón de ser. Leo la siguiente. B. Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional. Esta es fundamental para cualquiera que esté con los temarios. Es la garantía absoluta contra el enchufismo. Asegura que quien entra a trabajar en la administración lo hace porque ha demostrado objetivamente ser el más capaz, compitiendo en rigurosa igualdad de condiciones. Sin favoritismos. Paso a la C. Sometimiento pleno a la ley y al derecho. A veces desde fuera se ve a la administración como un ente burocrático inflexible, pero esta inflexibilidad es una garantía. La administración no tiene voluntad propia al margen de la ley, no actúa por caprichos. Cada decisión tiene que estar atada a lo que dicta la norma. Siguiendo con esto, leo la D. Igualdad de trato entre mujeres y hombres. Y ahora la E, que tiene tela.
E. Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Este es uno de los puntos más incomprendidos desde fuera y más vitales desde dentro. Porque a pie de calle se suele criticar que el funcionario tenga un puesto asegurado de por vida, como si fuera un privilegio. Pero el porqué de esta inamovilidad es precisamente garantizar su imparcialidad. Si un funcionario pudiera ser despedido fácilmente por el político de turno al cambiar el gobierno, jamás podría ser objetivo. La inamovilidad es el escudo protector, ¿verdad? Exacto. Permite al empleado público decirle no a una orden política que sea ilegal, sin tener el miedo constante a perder su medio de vida. Es una herramienta de defensa democrática. Maravilloso. Sigamos leyendo literalmente las siguientes letras. F. Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos. G. Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos. H. Transparencia. Vemos un giro hacia la gestión moderna. Pasamos de valores institucionales muy tradicionales a conceptos puramente operativos, porque los recursos que maneja el Estado provienen de los impuestos de todos. Existe la obligación de gestionarlos de la manera más eficiente posible. Y la transparencia es el pilar de cualquier democracia. El ciudadano tiene derecho a saber en qué se gastan sus recursos. Y fíjate en la formación continua. La administración no puede quedarse estancada frente a las nuevas tecnologías. La atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas. K. Negociación colectiva y participación a través de los representantes en la determinación de las condiciones de empleo. L. Cooperación entre las administraciones públicas en la regulación y gestión del empleo público. Este bloque final es pura estructura operativa. La jerarquía es indispensable para saber quién asume la responsabilidad. Además, se reconoce la negociación con los sindicatos, las condiciones no se imponen como un rodillo. Y la cooperación es vital en un Estado tan descentralizado. Si el Estado central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos no cooperasen, el sistema colapsaría. Todo este artículo 1 conforma un verdadero código ético y operativo. Pues con esa base tan sólida pasamos directamente al artículo 2, ámbito de aplicación. Vamos a ver a quién le aplica todo esto. Lectura textual del punto 1 y sus letras. 1. Este estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes administraciones públicas. A. La Administración General del Estado. B. Las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. C. Las administraciones de las entidades locales. D. Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas. E. Las universidades públicas. Si sintetizamos este tremendo listado, la conclusión es que abarca prácticamente todo el panorama público español. Desde un ministerio en Madrid, pasando por el gobierno autonómico, hasta el ayuntamiento más pequeño y las universidades. Pero claro, surgen necesidades de adaptación. El punto 2 aborda esto. Lectura textual. 2. En la aplicación de este estatuto al personal de investigación se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades. ¿Por qué los investigadores necesitan algo distinto? Porque su día a día choca con la burocracia tradicional. El mundo de la ciencia no funciona con los ritmos de una oficina municipal. Los proyectos, la atracción de talento internacional y la financiación europea son muy volátiles. Por eso se les otorgan normas singulares con mucha flexibilidad. Llegamos al punto 3 que exige máxima atención. Lectura textual. 3. El personal docente y el personal estatutario de los servicios de salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, y por lo previsto en el presente estatuto, excepto el capítulo 2 del título 3, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84. Esto suena a terreno minado para un examen. Es el clásico terreno minado. Hablamos de profesores y personal sanitario. Tienen turnos complejos, guardias, calendarios escolares, tienen sus propias leyes y el estatuto aplica con esas excepciones numéricas que has leído. Las famosas excepciones. Para quienes estén estudiando esto, hay que encender las alarmas. Esas menciones exactas a los artículos exceptuados suelen ser las típicas preguntas trampa en los test. Un consejo de oro.
El punto 4 simplifica un poco. Lectura textual. 4. Cada vez que este estatuto haga mención al personal funcionario de carrera, se entenderá comprendido el personal estatutario de los servicios de salud. Pura economía del lenguaje jurídico, para no hacer la ley interminable. Y para cerrar el artículo 2, lectura textual del punto 5. 5. El presente estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las administraciones públicas no incluido en su ámbito de aplicación. Vamos a detenernos ahí, porque la palabra supletorio es vital. ¿Qué significa realmente? Significa que este estatuto actúa como una gigantesca red de seguridad. Si un colectivo particular tiene su propia norma, pero surge un vacío legal o un problema inédito que su norma no contempla, no se quedan en el limbo. Ante ese vacío se acude supletoriamente a este estatuto. Es el plan de contingencia de la Administración. Avanzamos al artículo 3, personal funcionario de las entidades locales. Lectura textual del punto 1. 1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulta de aplicación, de la que forma parte este estatuto, y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. Aquí operan 3 niveles simultáneamente sobre el trabajador de un ayuntamiento. El Estado pone el marco básico. La comunidad autónoma dicta leyes del desarrollo. Y todo debe respetar la autonomía local del ayuntamiento para autoorganizarse. Y ese equilibrio se vuelve más particular en el siguiente punto. Lectura textual del punto 2. 2. Los cuerpos de policía local se rigen también por este estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Al ser un cuerpo armado encargado de la seguridad ciudadana, hay aspectos críticos como el régimen disciplinario o el uso de armas, donde esa ley orgánica prima de manera absoluta. Pero para cuestiones laborales generales, vuelven a este estatuto. Eso es. Se complementan dependiendo de la materia. Avancemos al artículo 4, personal con legislación específica propia. Leo textualmente la introducción y las letras de la A a la H. Las disposiciones de este estatuto solo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal. A. Personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. B. Personal funcionario de los demás órganos constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas. C. Jueces, magistrados, fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia. D. Personal militar de las Fuerzas Armadas. E. Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. F. Personal retribuido por arancel. G. Personal del Centro Nacional de Inteligencia. H. Personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Si conectamos todos estos nombres, emerge un patrón interesantísimo. Estamos hablando de los pilares de la separación de poderes y de los núcleos más sensibles del Estado. Defensa, justicia, inteligencia, legislativo. Exacto. Sus misiones son tan críticas que necesitan normativas blindadas a medida. Por eso este estatuto no se les aplica directamente de forma automática, a menos que la ley propia de estos grupos diga expresamente que sí. Tienen un ecosistema legal propio. Claro, un agente del CNI o un juez no pueden tener el mismo régimen de incompatibilidades que un administrativo ordinario. Es una cuestión de salvaguardar el correcto funcionamiento de las piezas más críticas del país. Llegamos al artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Lectura textual. El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este estatuto. Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables. Correos es un caso único. Arrastra una historia larguísima como administración pura. Hoy conviven dos mundos. Quedan funcionarios clásicos para quienes sus normas mandan y este estatuto es supletorio. Y por otro lado está el personal laboral, contratado bajo normativas modernas, regido puramente por la legislación laboral y el Estatuto de los Trabajadores. Mundos separados en la misma oficina. Abordamos ahora el artículo 6, Leyes de Función Pública. Lectura textual. En desarrollo de este estatuto, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas aprobarán en el ámbito de sus competencias las leyes reguladoras de la función pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. Si usamos una analogía, este estatuto básico es solamente el esqueleto.
aporta la estructura firme. Pero el músculo, el detalle fino, lo que ponen luego el Estado y cada comunidad autónoma, aprobando en sus parlamentos sus propias leyes de función pública, respetando este marco común. Un ejercicio de descentralización. Y llegamos al último artículo de hoy, el artículo 7, normativa aplicable al personal laboral. Leo textualmente. El personal laboral al servicio de las administraciones públicas se rige, además, por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este estatuto que así lo dispongan. No obstante, en materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental, el personal laboral al servicio de las administraciones públicas se regirá por lo previsto en el presente estatuto, no siendo de aplicación a este personal, por tanto, las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho. Este artículo resuelve posibles conflictos normativos con un gran avance social. Para el personal laboral rige primero la Ley Laboral Común. Sin embargo, hay una excepción gigantesca en conciliación familiar. Los permisos de nacimiento, adopción y lactancia. Ahí la Administración unifica criterios. En esos casos tan sensibles, el personal laboral se beneficia directamente de lo que dicte este estatuto, ignorando el Estatuto de los Trabajadores. Es una medida para igualar derechos fundamentales en todo el ámbito público. ¿Qué recorrido tan exhaustivo por estos primeros 7 artículos? Y esto plantea una cuestión importante para quienes nos escuchan y están asimilando todo esto. Vemos que este estatuto intenta crear un paraguas unificador para cientos de miles de trabajadores, previendo excepciones para militares, investigadores o sanitarios. La pregunta es, ¿podrá una única ley básica adaptarse a las nuevas profesiones públicas del futuro? Perfiles como inteligencia artificial o ciberseguridad. Exacto. ¿Podrán encajar estos profesionales en este modelo general o requerirán también su propia legislación específica excluyéndolos de este marco común, como el CNI? Es algo sobre lo que reflexionar mientras se estudia la evolución de la función pública. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.